Muy buenas tardes con todos, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por participar en un webinar más de la Cámara Ecuatoriano-Alemana. Es para mí un gusto poder participar conjuntamente con ustedes en esta tarde. Mi nombre es Galo Borja, soy el responsable de socios de la Cámara Ecuatoriano-Alemana. Agradezco a todas las personas que se han dado cita en esta tarde para aprovechar este webinar sobre un tema muy importante que trata sobre el fraude y la corrupción en las organizaciones. Tenemos un experto de primera, el señor Ariel Ramírez, y también tenemos al señor Edwin Chávez ya en cámaras, es de la empresa Svelten Ross Consulting, socios de la Cámara Alemana en Ecuador y también en Perú, y también vamos a agradecer en este espacio a la Cámara Peruano-Alemana por unirse a este webinar. Antes de comenzar, sí me permito recomendarles que las preguntas que se presenten dentro de esta conferencia la puedan hacer en el botón de preguntas y respuestas para que al final nuestro experto nos dé su respuesta respectiva a cada una de sus inquietudes. Y con esto, para no alargarnos más de lo común, vamos a dar paso al señor Edwin Chávez, gerente general de Svelten Ross Consulting. Señor Muy Chávez, por buenas, favor. muy buenas tardes, muchas gracias, Galo. Es un placer para mí y para la compañía, para Svelten Ross Consulting, nuevamente tener un webinar como este que vamos a presentar el día de hoy, de este nivel de calidad y más que todo de este nivel de panelista que tenemos el día de hoy. Quiero hacer una pequeña introducción de quién es Ariel Ramírez. Ariel Ramírez es un ciudadano americano de origen puertorriqueño. Él tiene una formación de Computer Science, también es un Master Business Administration y está cursando actualmente su formación en leyes, es decir, una persona que se prepara constantemente. Ariel es un ex oficial naval, también es un líder internacional en materia de delitos financieros, la lucha contra el soborno, corrupción, sanciones económicas, investigación compleja a nivel de multinacionales, investigaciones transfronterizas de cuello blanco, las llamadas cuello blanco, fraude, normas de cumplimiento y aplicación del gobierno de las mismas, incluida también la aplicación paralela del comportamiento. Es un nativo bilingüe español-inglés, también habla muy bien el portugués, de hecho radica en este momento en Brasil, ha vivido y trabajado en el extranjero, en algunos países de América del Sur y América Latina en general, en Estados Unidos y en algunos, digamos, investigaciones también en Europa. Ha brindado servicios de investigación y gestión de compromiso global de acuerdo a la ley anticorrupción americana. En fin, es decir, realmente el pergamino que tiene Ariel en autoridad para hablar respecto del tema anticorrupción y todas las consecuencias que tiene este flagelo a nivel mundial son realmente bastante extensas. Sin más, quiero agradecerte, Ariel, y agradecer a la Cámara como siempre. Ariel es uno de nuestros expertos asociados de Svelten Ross Consulting. Quiero agradecerte, mi estimado y mi querido Ariel, por acompañarnos esta tarde de hoy. Y sin más, quiero dejarte, obviamente, para que tú pues ya hagas la introducción de tu conferencia que se titula Fraude y corrupción en las organizaciones. ¿Qué es? Adelante, Ariel. Bienvenido. Muchas gracias, Edwin. Gracias, Galo. Solo quería ver si me escuchas bien, porque de momento cuando estabas hablando me desconecté del internet. ¿Me escuchas bien, Galo? Sí, le estamos escuchando perfectamente. Gracias. Buenas tardes a todos. Otra vez, gracias por la presentación, Edwin. Quería empezar solamente con un disclosure que mis opiniones obviamente son mías y no personales, sino son opiniones de mi empresa, de mi trabajo, de mis socios en Arke Worldwide. Vamos a hablar hoy de varios temas relacionados con temas básicos de conceptos de fraude y de corrupción. Y digo básico porque obviamente el tiempo es limitado, entonces voy a tratar de cubrir estas 5 áreas, que es la naturaleza del fraude, por qué la gente lo comete, qué hacemos para luchar en contra del fraude, conceptos básicos y el proceso en general de la investigación, y finalizamos con rondas de preguntas.
La naturaleza del fraude, es importante entender el fraude porque es más común de lo que las personas piensan y sucede más frecuentemente de lo que pensamos, ¿no? En este momento, mientras tenemos esta charla, tenemos personas que están tratando de robar no solamente tal vez a usted, a sus familiares, a sus padres, a las personas con las que usted va a la iglesia o otros tipos de situaciones, pero también obviamente a las compañías, y los fraudes ocurren de diferentes maneras. Fraudes ocurren a través de la empresa y otros fraudes ocurren obviamente en contra de la empresa, que es el fraude ocupacional que vamos a hablar el día de hoy. Por eso menciono una precaución: quién está en la mejor posición para estafarte en este momento. No solo en este momento, pero como mencioné, en cualquier momento. Cuando hacemos investigaciones de fraude, obviamente, o de corrupción, obviamente terminamos bien cerca de las personas que estamos investigando, y al final no somos amigos, obviamente, de un abrazo, pero hemos establecido un report con ellos y le preguntamos por qué es que han cometido el fraude, y entonces nos empiezan a contar las cosas que han sucedido, y obviamente los hemos visto de todo. Hemos visto la señora que pues mata a su esposo en el laundry, ¿no? Porque lo encuentra con otra mujer, como hemos visto las personas que trabajan, se sientan al lado de nuestras oficinas, de nuestros escritorios, y tienen por ejemplo, un vicio de drogas, no lo saben y roban de la empresa. Puede ser la señora viejita que trabaja en la iglesia y recoge el dinero en la ofrenda. Fraude se ve de cualquier tipo de manera y ocurre en todo tipo de empresa y situación. ¿Qué es fraude? Para yo ir a la corte, a un tribunal de justicia, no siendo una persona que tiene una bola de cristal, ni siendo alguien que, por ejemplo, en este momento no abogado, ni persona que soy fiscal, para poder convencer a un juez, para poder convencer a un jurado, en el caso de los Estados Unidos, donde hay jurados, porque en otros países, no solamente en Latinoamérica, pero en otras partes del mundo no existe ese concepto. Tengo que definir el fraude de siete diferentes maneras. Antes de mencionarla, menciono que para poder probar un caso en la mayoría de las cortes del mundo, tengo que probar dos cosas. Primero, que el fraude ocurrió intencional, que no fue un error de contabilidad o fue un error que se cometió. Y segundo, tengo que probar que hubo algún tipo de víctima. Si no puedo probar intención, no puedo probar la víctima, no importa el tipo de evidencia que tenga, no puedo probar mi caso, en este caso en la corte, o a una empresa, por ejemplo, a un board que está buscando una contestación de qué sucedió en esta situación. Primero es una representación. Si voy al banco hoy, saco un rifle y le digo a ellos que me den el dinero detrás de la caja fuerte, eso no es un fraude, ¿no? Eso es robo a mano armada. Fraude es donde yo represento, por ejemplo, a mi jefe, me voy a un viaje de negocios, regreso del viaje de negocios, por ejemplo, trabajo para Edwin, voy a Estados Unidos, vuelvo a Ecuador y le entrego un reporte de gastos, ¿no? Es un fraude bastante estúpido y básico, pero que pasa bastante frecuentemente. Ese reporte de gastos tiene recibos que no tienen que ver con el viaje, o tienen que ver con situaciones que jamás en la vida debían haber sido sometidas para reembolso. Eso es una representación. Voy a un banco, pido un préstamo para una casa, por una tarjeta de crédito, y uso documentos falsos. Me gano $100,000 al año, pero digo que me gano 200,000. Los informes, ¿no?, que uso, la documentación para apoyar a mi aplicación, son documentos falsos. Entonces, eso es una representación. Y firmo mi nombre, ¿no? Segundo, es obviamente falso. Tercero, es un punto que es material. Para empresas grandes, por ejemplo, donde Edwin y yo trabajamos antes, empresas las más grandes del mundo, ¿no?, como Siemens, un fraude tal vez de 5, 10, 15 millones de dólares relativamente no es un punto material, pero un fraude, por ejemplo, de $25,000 a un negocio familiar, a una empresa pequeña, sí es material. Entonces, materialidad es relacionada, uno, con el tamaño, obviamente, de la organización, y dos, en el concepto legal de la empresa, si es una empresa, por ejemplo, pública versus una empresa privada, porque las empresas públicas obviamente tienen unas reglas que son diferentes en temas de investigación y de reporte. Tiene que ser, como mencioné, algo intencional.
Entonces la mayoría de las personas se preguntan, Ariel, si no eres psiquiatra, psicólogo, si no eres una persona que ves, ¿no? con una bola de cristal, ¿cómo determinas, cómo pruebas que fue intencionalmente? Eso se hace con evidencia, ¿no? Recolectando evidencia, estudiándola, analizándola, entrevistando a personas, poniéndolo todo junto y finalizando, si es posible, con una entrevista donde estás tan preparado, donde sabes la contestación de casi todas las preguntas, que te reúnes con la persona y cuando le presentas la evidencia, es simplemente imposible negarlo. Y en la mayoría de los casos, cuando estás bien preparado, puedes obtener algún tipo de confesión de qué fue lo que sucedió. Es una representación que es creída por la persona que es víctima. Entonces la persona obviamente se convierte en una víctima y tiene algún tipo de daño típicamente financiero, aunque hay algunos fraudes que no es necesariamente totalmente una pérdida de dinero. Pueden haber otras pérdidas también que se prueban para que la persona sea procesada. Unas estadísticas interesantes que salen a cada 2 años por la Asociación de Examinadores de Fraude comparado con el Producto Bruto Global, básicamente diciendo que el impacto estimado, ¿no?, que se sabe del fraude mundialmente es 3.5 trillones de dólares. Obviamente esto es solamente un análisis que se hace científico por reportes que han hecho personas que son certificadas en fraude, ¿no?, los que se llaman los CFEs, pero la mayoría de las personas que estudian la teoría del fraude entienden que es mucho más grande que eso. Si piensan a ver los casos más grandes que se han investigado en la historia de la corrupción, de los sobornos, de los valijeros y de todas esas cosas, el impacto es obviamente, no tiene que ser científico para saber que es más grande. Cuando hablamos de fraude ocupacional, tenemos 2 áreas. Fraude que se comete en contra de una organización, ya sea una empresa, una compañía, sea una firma, sea una agencia de gobierno, o es cometida por la organización. En la número 1 serían, por ejemplo, personas que son vendedores de tu empresa, personas que son clientes de tu empresa, personas que son empleados de tu empresa, que se juntan con otros fuera para cometer contras graves en contra de la empresa, ya sea robos, sean temas de defalcación, creación de empleados falsos. Por ejemplo, la directora de recursos humanos, que obviamente, y vamos a hablar un poco después de temas de colusión y de controles internos, pero en teoría, por ejemplo, la persona que trabaja en recursos humanos, que es director, directora, no tiene acceso a la paga de los empleados, ¿no? Ellos solamente tienen acceso a la parte de procesar los empleados. La persona que trabaja el payroll, ¿no?, la nómina, los salarios, es otra persona, otro empleado, y obviamente existe un sistema de control interno. Si ellos se juntan, no hay control interno que pueda evitar esa situación. Entonces, esos son más o menos fraudes que se cometen en contra de la empresa, bien básicos, ¿no? Fraudes que se cometen por parte de la empresa. Hay muchos casos que me imagino que las personas laymen, ¿no?, que no conocen mucho del tema de corrupción y de fraude, los conocen, como el caso de las empresas, por ejemplo, de Petrobras, de Odebrecht, de Braskem, empresas, ¿no?, de Latinoamérica, muchos casos grandes de Norteamérica, como el caso de MCI WorldCom, el caso de Verizon y el caso de otras empresas donde ha sido a nombre de la organización. ¿Qué es? Mayormente es corrupción. Quieres contratar, quieres venderle al gobierno, por ejemplo, un tren que corre no sé, de Colombia a Brasil. Es un tren que el costo va a ser billonario, es un proyecto de muchos años, y las personas que están envueltas en la construcción del tren, parte de su salario es recibido por el suceso del proyecto. Entonces ellos pues mueven números en contra obviamente de la empresa para recibir mejores pagos. Otro sería, que es el más frecuente, es el pago de los sobornos. El pago de los sobornos se hace de diferentes maneras. En una parte fácil es una persona que va con una maleta, ¿no? Le llaman diferentes nombres en Latinoamérica, una maleta, una valija llena de dinero, y literalmente cruza la frontera o el aeropuerto,
y sabe que ya han estudiado la seguridad de ese país y es difícil que te detengan. Por ejemplo, ha pasado mucho en Argentina, donde ese tipo de fraude, básicamente cargando millones de dólares en una maleta, ha sucedido. A través de la empresa se puede hacer de otras maneras, por ejemplo, obviamente alterando documentos internos, alterando invoices, ¿no? Donde te facturan a tu empresa y estás en conexión con la persona que está recibiendo la cuenta, y se hace de esa manera. Otra manera que se hace, que es casi increíble de creer, desafortunadamente a través de abogados. ¿Por qué? Porque los abogados en la mayoría de los países tienen secreto, lo que se llama el secreto cliente-abogado, y usan a veces, ¿no? Ese tipo de secreto de protección para pagar sobornos o hacer cosas ilícitas a nombre de la empresa y no ser detectados. La verdad del día, al final del caso, si es un fraude que tiene que ver con contabilidad, siempre vas a ser pegado, ¿no? Ya sea hoy, mañana, en un año, en 10 años, porque el sistema de contabilidad obviamente tiene dos entradas. Entonces, solo lo puedes mover por cierto tiempo. Tres tipos entre esos fraudes que mencioné, se dividen casi siempre en tres. Uno de ellos es la malversación de activos, que es el fraude más común. Es básicamente robo de dinero en cash. Por ejemplo, si tienes cash que se mantiene en la oficina, desvías cheques, desvías dinero a través de cuentas, robas cosas que no te pertenecen, y eso puede ser cosas básicas como computadoras, laptops, equipo, ¿no? Tecnológico de tu compañía, como cosas más serias. Por ejemplo, eres el CEO, te vas de un viaje a Europa, tu compañía tiene acceso a aviones corporativos. En tu caso, tu contrato no permite eso, ¿no? No tienes permiso, pero tú con tu poder te montas en el avión, lo usas para algo personal y no reportas que lo usaste, obviamente no pagas impuestos. Eso es un tipo de malversación de activos. Es el fraude más común, pero es el fraude que generalmente tiene el menos impacto en la compañía. ¿Por qué? Porque pasa muy frecuente, pero el impacto de lo que te puedes robar es menor. El segundo área, que fue el que mencioné, es el área de corrupción. Y entre el área de la corrupción no es solamente pagar dinero, pero puede ser también, por ejemplo, pagar sobornos en otro tipo de situación. Por ejemplo, y ha sucedido, ¿no? En casos, tú no quieres recibir dinero, pero, por ejemplo, tu hija se va a casar, vives no sé, en Ecuador, tu hija se va a casar en Inglaterra, quiere tener una luna de miel en Dubái, quiere un avión privado en primera clase y quiere quedarse en los mejores hoteles y quiere tener una luna de miel y llevar a todos sus amigos. No sé, la cuenta total vale $1 millón. Ha sucedido donde las personas le han dicho a otros, mira, si mi hija se va a casar, si podemos tramitar todos estos pagos, ¿no? Del avión, de la boda, de la comida, de todo lo que va a suceder del hotel a través de tu empresa, de tu oficina de viajes, yo te ayudo, ¿no? A empujo el contrato a nombre tuyo. En este caso, obviamente, sería otra empresa que está tratando de hacer negocios con ellos. Ha sucedido en casos que he investigado, donde, por ejemplo, la compañía donde trabajaba, ella quiere conseguir un contrato con, por ejemplo, un gobierno, no tiene información de las subastas, no tiene información de los precios, ¿no? Porque casi siempre es otorgado por los precios del proyecto, y ellos, por ejemplo, pues van y contratan a la persona, a una de las personas que trabaja en este departamento, lo ponen en la nómina de la empresa, la persona cobra su dinero del gobierno en este caso, y recibe pues los miles de dólares o euros por el lado, por cierto, un tipo determinado, por haber ayudado a dar la información. Este es otro tipo, y también tenemos otra cosa como el chantaje, el blackmail, todo eso va debajo de la corrupción. Y finalmente, estados financieros, que es el tipo de fraude ocupacional que menos ocurre, pero es el que tiene el más impacto, porque si, por ejemplo, un CFO se une con un CEO y los dos tienen colusión para tomar algún tipo de decisión errada, no ilícita en contra de la empresa, solo con firmar un papel o apretar un botón, pues se pueden robar mucho dinero más que malversación de activos, que es más frecuente. También obviamente, para poder robar, para poder hacer cosas erradas, ilícitas, a través de estados financieros fraudulentos,
tienes que ser una persona técnica. Una de las personas que está participando en el fraude tiene que ser una persona que conoce de cómo funciona la contabilidad de la compañía y las finanzas en general. No solamente saber como el fraude conceptual, ¿no? Que pasa a veces con los CEOs, donde ordenan o intimidan a sus empleados a mejores resultados, pero tienes que tener la persona en el otro lado que empuje el botón. El caso principal que se habla mucho de eso fue el de WorldCom, con el señor Bernie Ebbers, ¿no? Que era el CEO, y él pues todo el tiempo se declaró inocente, y él dijo que él nunca dio ningún tipo de orden en el superfraude billonario, o sea, la bancarrota más grande del mundo hasta ese momento fue ese caso, y él dijo, yo solamente ordené a mis empleados a buscar maneras de mejorar la empresa, no ordené ningún tipo de fraude, y él alegaba que había sido su CFO, ¿no? Que era su departamento de contabilidad. Bueno, en este caso, pues obviamente los de contabilidad se declararon culpables, le hicieron la cama, ¿no? Como dicen, al señor del CEO, y él fue a la cárcel, bueno, le dieron una sentencia de 25 años y murió recientemente, murió el año pasado. Estaba de mal salud, pero todos los que cometieron el fraude con él, que fueron los que tramitaron, ¿no? Las transacciones, ninguno fue a la cárcel por mucho tiempo. Entonces, esos son los tres importantes, y es importante entenderlo mientras se va dividiendo, ¿no? Los esquemas de corrupción. Entonces, el último concepto en esta área es entender que el fraude se puede investigar en dos tipos de áreas. Uno es el área criminal, ¿no? En algunos países en Latinoamérica se conoce como el Código Penal, la ley criminal. Entonces el otro es el Código Civil. La diferencia es grande, ¿no? Cuando estás investigando a alguien en el área criminal, lo haces con el propósito de que la persona vaya a la cárcel, o que la persona tenga multas que son en probatoria, o cosas donde vas a restringir la libertad de la persona. Muy difícil hacer ese tipo de caso en la corte, especialmente en Latinoamérica. Yo he investigado, he hecho más de 3.000 investigaciones en total, ya casi 3.500, y las he hecho en más de 100 países. Y puedo decir que en Latinoamérica, por ejemplo, es uno de los continentes que es más difícil probar en un lugar criminal un caso de fraude, ¿no? Porque el mismo proceso casi siempre él incluye corrupción. En lugares donde tienen leyes que son más limpias, por ejemplo en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá, como quiera es difícil probarlo. En el caso de Estados Unidos, para poder probar un caso criminal de fraude en contra de una persona, no solo tienes que tener la evidencia, pero tienes que tener también 12 personas en un jurado, ¿no? El jury, que decida que todos están de acuerdo que es verdad. O sea, yo voy como investigador, estoy un año investigando, llevo todas las pruebas a la corte, presento mi caso, y el panel de 12 personas tiene que estar de acuerdo. Si no lo están, la persona sale absuelta, ¿no? Que se llama. En Estados Unidos es interesante también porque tiene un concepto que se llama, de verdad no sé cómo se llama en español, en inglés se llama double jeopardy, que significa que una vez vas a la corte, a un tribunal de justicia, y te encuentran inocente, no pueden llevarte a la corte otra vez por ese mismo caso. Entonces, si eras culpable, pero saliste inocente, no te pueden acusar otra vez. El caso más famoso del mundo de eso, para los que siguen en Estados Unidos, es el de O.J. Simpson, ¿no? Que él salió inocente del primer caso criminal cuando todas las personas pues, pensaban que él sí lo había cometido. Lo menciono porque no es diferente al fraude, es el mismo tipo de ley. La otra manera es el Código Civil, que es en sí donde es todo en contra de buscar bienes en contra de las personas. Investigamos, decidimos que no tenemos evidencia suficiente para convencer a un jurado o llevar el caso a la corte, o hay otros riesgos que las empresas, no, las compañías no quieren tener en un caso criminal criminal o penal, se van entonces en el Código Civil. La idea es que recuperar activos, recuperar dinero, demandar, procesar a la persona en un tribunal de justicia para recibir esos bienes de ellos, que a veces se puede hacer, a veces no, porque obviamente los que cometen fraudes saben mover dinero y ocultarlo mejor que las personas que están investigando. Entonces, eso es un concepto importante también, porque si eres el investigador haciendo el caso,
cuando te reúnes primero con tu cliente, ¿no? Si trabajas como consultor en mi caso, o como trabajaba antes en una empresa privada, no sé, y te llama el CEO y te dice, mira, tengo un problema y lo quiero investigar. Una vez me siento con mi cliente, ¿no? Muchas veces el consejo, el board o el CEO, el presidente de la compañía, en mi mente ya tengo que empezar el final del caso, ¿no? Va a terminar en una situación civil, va a terminar posiblemente en una situación penal, y lo tengo que entender y entenderlo como investigador mejor que el fiscal y mejor que los abogados que van a estar envueltos en el caso, porque ellos entran al final. Entonces el investigador tiene que mantenerse en mente. La otra es que si soy, por ejemplo, la persona de negocios, no el investigador, y absolutamente entiendo nada de fraude ni me importa, ¿no? Lo estoy reportando porque lo tengo que investigar, o me importa y soy alguien, por ejemplo, el oficial de cumplimiento de la empresa. No importa cómo sea, también es importante para ellos, porque si es, por ejemplo, una empresa pública, tienen situaciones que los pueden afectar. Sobornos, por ejemplo, pagados bajo la ley en contra de corrupción de Estados Unidos, que se llama la ley FCPA, ¿no? En inglés, que es bien conocida, que ya existe similares leyes como esas en otros países. En el Reino Unido tienen el UKBA, en Colombia tienen el Colombia Anti-Bribery Statute, y en diferentes países han hecho leyes similares que básicamente prohíben el pago, el ofrecimiento o el recibimiento de sobornos. En el tema, es un tema bien complejo, ¿no? Esto es un tema de una charla extensa, pero por ejemplo en la ley de FCPA americana tiene más o menos dos áreas importantes. Una es el área de que tienes que mantener libros contables correctos, y el otra es una provisión de que no puedes pagar sobornos. Pero no aplica a todas las empresas, o sea, y no aplica a todas las personas. Tienes que tener ciertas especificaciones para que te aplique a ti. Unas aplican a empresas públicas, otras a empresas privadas. Tienes que ser americano, tienes que ser un agente de Estados Unidos, y no importa en qué país estés localizado, si ellos pueden probar ese tipo de conexión. Por eso han visto, a veces las personas no entienden, por ejemplo, dicen, pues Ariel, no entiendo, hubo un fraude grande en Brasil, ¿no? El fraude grande de Petrobras, el caso Lava Jato, como se conoce. Lava Jato es car wash, ¿no? En inglés, donde se lavan los carros. Y el caso impactó al mundo completo, o sea, impactó a Perú, impactó a Ecuador, impactó a Colombia, y es un caso que la compañía fue multada por billones de dólares, cientos de millones de dólares, no solamente en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, pero en el Departamento de Justicia. Las personas no entienden por qué eso sucede. Sucede porque las compañías, cualquier compañía del mundo se puede registrar en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en el New York Stock Exchange, y muchas de ellas o no saben o no lo entienden. Una vez eso sucede y empiezan a hacer sus transacciones de acciones, eso automáticamente aplica la ley americana en cualquier empresa del mundo que esté registrada en la Bolsa de Valores. O sea, si tienes una empresa pequeña en Argentina, en Brasil, en Colombia, creces un poco, convences al mercado que vas a vender las acciones, te vas público en la Bolsa de Valores en Estados Unidos, nunca entras a Estados Unidos, como quiera te aplica la ley por cualquier tipo de cosas ilegales que hayas, en este caso el pago de sobornos. Entonces, y en esa situación específica también tienes leyes civiles que las investiga la Bolsa de Valores, la SEC, y obviamente leyes criminales que la investiga el Departamento de Justicia, pero no es diferente a leyes, por ejemplo, de otros países que aplican, por ejemplo, en Ecuador, a compañías que son públicas en Estados Unidos, en el Reino Unido y en otros países. Entonces, eso es un concepto también interesante para saber. ¿Por qué la gente comete fraude? Muchas personas piensan que el fraudulento, ¿no? El que comete fraude es un criminal que nació de esa manera, es una persona criminal de toda la vida, y eso no es verdad. Y por eso pues existen ¿no? Varios mitos que los discuto ahora, y después les hago otros comentarios. Primero es que las empresas siempre dicen, bueno, Ariel, no importa porque nosotros contratamos a personas honestas. Y es verdad, ¿no? O casi verdad. La mayoría de las personas se levantan por la mañana, se preparan en los días donde vamos a la oficina,
van allá y ponen sus 8, 10, 12 horas en una situación honesta para ¿no? ganarse su salario y cuidar de su familia. Desafortunadamente, hay un % de personas que no piensa de esa manera. No voy a hablar ni tan siquiera en este momento de los criminales de verdad, ni voy a hablar de los psicópatas, no voy a hablar de las personas normales que no tienen ningún tipo de récord criminal. Estas son las estadísticas que hizo un estudio la empresa de contabilidad Pricewaterhouse hace muchos años, pero es igual hoy como era antes. Número uno, que la mayoría de las personas tienen más de 30 años, 55% hombres, 45% mujeres. No es relacionado con ser hombre y mujer y nada, según ellos lo explican, de sexo masculino o femenino, sino de que en ese momento cuando hicieron el estudio, la prevalencia del hombre trabajando sobre la mujer pues era antes, era más alta, ¿no? Ahora yo creo que ha cambiado un poco. Una apariencia de una situación familiar normal, la persona tiene hijos, tiene esposa, tiene esposo, va a la iglesia, vive en una casa, tiene un perrito, lo caminan todos los domingos, van al estudio bíblico si van a la iglesia, tienen amigos, todo está normal, pero dentro de su hogar pues tienen presiones que las vamos a hablar en un momento. Estudios posgraduados, o sea, para robarte 1, 2, 3, 4, 5, 10 millones de dólares de una empresa, no solamente tienes que ser una persona inteligente, pero a ese nivel de fraude tienes que entender cómo funciona la empresa. Y muchas personas que cometen fraudes, que los he investigado personalmente yo, son personas que pues, son abogados, son contables, son CPAs, lo que le llaman en Estados Unidos, ¿no? Son personas que están preparados. Entonces, el mito, ¿no? de que no es así, no es verdad. Lo más probable es que no tiene antecedentes criminales. ¿Por qué? Primero, la mayoría de las empresas del mundo dicen que ellos hacen chequeos de antecedentes criminales cuando contratan a una persona. Es verdad que ellos dicen eso, es mentira que todas las personas, que todas las compañías hacen ese tipo de búsqueda. ¿Por qué? Es caro, cuesta dinero. Entonces las personas van a la empresa, le meten miedo, dicen, mira, llena esta forma, te vamos a contratar, tenemos que hacer una investigación de tu background, y firma aquí, si descubrimos que algo que no es correcto, pues te vamos a despedir. En la mayoría de los casos, que creo que en el último estudio que vi era 80% de los casos, no hay ningún tipo de investigación que se hace de antecedentes. No solamente es el costo, pero en algunos lugares las empresas no lo ven necesario. Obviamente eso es exento de situaciones como empresas de seguro, bancos, organizaciones que licencian doctores, abogados, ellos sí hacen esa situación. Primero, esa es la primera. Segundo, ¿por qué no tienen antecedentes criminales? Cuando una persona, por ejemplo, cuando yo investigo a alguien en una compañía, por ejemplo, investigo al señor John Doe, investigamos, gastamos miles, a veces cientos de miles de dólares del cliente no investigando. Vamos a donde nuestros clientes, ya sea el CEO, el CFO, ¿no? el jefe jurídico, explicamos la situación, presentamos la evidencia y damos nuestra opinión. En el caso de investigadores decimos esto es lo que ocurrió, esta es la evidencia y nuestra recomendación es la siguiente, ya sea que lo lleven al proceso legal o que lo despidan, lo que sea. Muchas de las empresas deciden que no van a proceder con nuestras recomendaciones. No es porque ellos no nos creen o no ven valor en nuestro trabajo. Obviamente ellos pagaron por ese trabajo. Es porque procesar a alguien, ¿no? Demandarlo, despedirlo por un fraude, tiene otras consecuencias que la empresa está preocupada por ella. Por ejemplo, impacto negativo que va a tener en la compañía. Entonces muchas empresas deciden en contra de nuestras recomendaciones que no van absolutamente a despedir a nadie, especialmente públicamente, y que no van a demandar a nadie ni lo van a reportar a la policía, ¿no? Que es lo que deben hacer. ¿Por qué? Para mandar un mensaje fuerte. Diría de que los casos que he investigado, el 95-96% está en ese grupo, ¿no? En el grupo de que las empresas dicen, bueno, tenemos evidencia de sacarlo, de demandarlo, pero reportarlo a la policía no lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué? John Doe comete un fraude, roba, estafa, y su empresa va donde él y dice, mira, no queremos que esto se vaya público, entonces lo que vamos a hacer básicamente es que vamos a transferir el problema.
me robaste $100,000, hago un trato contigo. Te voy a dejar que renuncies, me pagas los $100,000 en un plan de pago cuando comiences a trabajar. Entonces te vas calladamente, no se lo decimos a nadie, y me vas pagando tu dinero y te doy hasta una oportunidad de renunciar, no de que te voy a despedir. O sea que no hay ningún tipo de récord de lo que sucedió en el expediente de recursos humanos de la persona, solo queda un récord, ¿no? Típicamente en el departamento legal, que como mencioné, la mayoría de las veces es secreto, es confidencial. Entonces, ¿qué hago? Transfiero el problema. Vamos a ver, en una situación ficticia, trabajo para Coca-Cola, ¿no? Esto es obviamente ficticio solamente. Investigo, descubro el fraude, la persona se va, tiene oportunidad para solicitar en Pepsi, se va a Pepsi, si hacen background check, que como dije, la mayoría de las veces no, pero si lo hacen, chequean y dicen, él no tenemos ningún récord malo de él, o sea, él fue tremendo empleado y lo recomiendo. Entonces transfiero el problema a la otra empresa y él sigue robando, que como pasa en muchos de los casos, hasta que finalmente o no lo contrata más o una de las empresas decide que sí lo va a demandar y lo va a procesar. Entonces es triste, pero eso sucede mucho. Una persona normal y es una posición de confianza, ¿no? Es una persona que para tener acceso a la información tienes que estar en un sitio en una posición de confianza. Los auditores encontrarán el fraude. No sé si hay auditores en la línea, no quiero obviamente hablar mal de nadie ni faltar de respeto, entonces solamente hablo de mí. Yo antes de ser investigador de fraude, fue auditor interno y externo, los dos, y conozco bien el tema. ¿Qué sucede cuando uno básicamente es auditor? Hay muchos casos que obviamente están en el periódico, no todos los días. Los auditores trabajan con programas de auditoría donde la evidencia que ellos necesitan para apoyar sus conclusiones son diferentes de un investigador. Entonces, pues no hay necesidad de ir a un nivel de autenticar cosas a veces, ni probar cosas más allá de que existen. Por ejemplo, si voy a hacer un examen de ciertos procesos contables, mi programa dice que necesito 5 documentos. Yo voy donde mi cliente, ¿no? El departamento de contabilidad, pido los documentos, ellos me los entregan, lo veo, marco los círculos y digo ya, los tengo y me muevo a mi otra auditoría, a mi otro proceso, mi otro programa. ¿Por qué? Porque hay escaso de dinero, hay escaso de tiempo. Desafortunadamente es la manera que no solamente que se trabaja, que trabajaba yo y he trabajado para 3 empresas Big Four de contabilidad en esa área. No siempre ocurre, pero ocurre la mayoría de las veces. Entonces, el investigador forense, por ejemplo, el auditor forense no trabaja de esa manera. Él no acepta ningún tipo de documento en face value, ¿no? Yo lo acepto y lo veo, pero antes de concluir si es un documento válido, por ejemplo, yo lo analizo de todas partes, del papel donde está, la hora de que se preparó, el lugar, la fecha, la manera que aparecen los números y todo. Entonces es casi increíble, ¿no? No se puede creer que es el trabajo de los auditores externos en encontrar un fraude en una compañía. Le pongo aquí y no lo voy a leer todos, obviamente, porque tenemos tiempo limitado, nos quedan creo como 20 minutos. Estas son las diferencias más o menos más importantes entre una auditoría, ¿no? Y un examen forense, que es más conocido como una investigación. Por ejemplo, alcance es específico en un área de auditoría y mayormente las personas que estás auditando fueron auditores. Son contables, son personas obviamente de financieros y entienden el tema muchas veces mejor que tú. O sea, si voy a donde una compañía a auditar y estoy hablando directamente con el director de contabilidad, con el CFO de la compañía, hay una posibilidad alta que él tenía mi trabajo hace 20 años atrás. Entonces conoce mejor que yo no solo cómo trabajo, pero qué documentos puedo manipular para que la auditoría se vea mejor. En el área, obviamente, de investigaciones forenses, no hay nada en el papel. O sea, el alcance es lo que yo determine que tiene que estar en el papel después que me reúna con mi cliente, con el CEO, el presidente, el que sea, para determinar qué necesito para probar el objetivo, que es en el caso de una auditoría es solo una opinión, donde se dice, creo que basado en el examen limitado que hice, a la empresa que me paga por hacer la auditoría y tomar las conclusiones, creo que sí que es correcto.
En el área de investigaciones no es eso. O sea, si necesito una página o 1000 páginas para determinar la intención del individuo, porque ahí veo si es algún tipo de fraude o solamente es un error. Que, by the way, ocurre mucho que las situaciones a veces se levantan a un nivel de fraude, pero no son fraudes, son situaciones que son errores. La mayoría de las veces, obviamente, es antagonista en una investigación, en una auditoría no lo es. Presunción es diferente y el tipo de pruebas que usamos en una auditoría cuando era auditor son diferentes a la de examinación de fraude. Entonces, eso lo menciono para que entiendan un poco, ¿no? Las personas que pues, tal vez en la charla de hoy no son auditores, entiendan las diferencias entre los dos. Es importante, especialmente para los que no son auditores, que por ejemplo están en posiciones de lideratos en una compañía y dicen, bueno, no me voy a preocupar hoy, ni voy a perder ningún tipo de sueño en esa área porque me dicen, mira, Ariel, tú eres el CEO y tienes negocios fuera de tu país en unas áreas geográficas donde el nivel, la posibilidad de corrupción es alta. Y yo digo, no me voy a preocupar porque mis auditores externos, ¿no? Una vez al año cuando vienen a hacer su auditoría lo van a detectar. Eso no funciona de esa manera, lo dejo solo en ese punto. Y el tercero es que los fraudes obviamente le ocurren a otras personas. El mismo que dice, contratamos a personas, todos son honestos, los fraudes no nos ocurren a nosotros. Siempre que me mencionan ese punto, que es frecuente, le hago una pregunta básica. Le pregunto, señor CEO, ustedes tienen un hotline, ¿no? En su compañía tienen un número 800 donde una persona puede llamar y reportar si hay algún tipo de fraude. Obviamente ellos, la mayoría de las veces dicen que sí, porque eso es un sistema que existe, ahora es común. Entonces, pero la pregunta que yo le hago después es, ¿me puedes decir cuántas llamadas recibes al año? Y la mayoría de las veces te dicen, mira, Ariel, aquí no hay fraude porque yo no recibo ninguna llamada. Obviamente, eso no es bueno, eso es al revés. Si tienes por la naturaleza del fraude, porque el fraude, la investigación, las alegaciones, el programa de compliance, en su naturalidad, se usa para usarlo también. O sea, no solamente se usa para investigar cosas de fraude, pero ese mismo sistema que existe para detectar cosas malas se usa en contra de personas buenas para tomar venganza, por ejemplo. Entonces, es casi imposible tener un número de reportes donde no tienes llamadas normales, donde te dicen, mira, estas cosas básicas están ocurriendo, el jefe está durmiendo con la secretaria, estas otras cosas que están sucediendo, que tienen que ver absolutamente nada con un tipo de fraude que personas como nosotros investigamos. Entonces, si no tienes el mínimo de esas llamadas, tu sistema no está corriendo y no está funcionando porque no está recibiendo llamadas. Entonces, el fraude, créanmelo, ocurre en 100% de las compañías. No hay empresa, compañía, organización en el mundo que no tiene algún tipo de situación que no envuelve algún tipo de problema de fraude, de corrupción, de controles internos que no están funcionando. Teoría del fraude, 3 cosas rápidas en el área de fraude. Número 1, los expertos de la teoría, ¿no? Que escriben en los libros de fraude, dicen que tienes que tener una combinación. La primera es que tienes que tener la habilidad de racionalizar. Eres una persona que no eres un psicópata, no eres un loco, eres una persona común y tienes la habilidad de decir, mira, mi hijo tiene cáncer, yo tengo plan médico, convenio médico, él se está muriendo, pero si probamos otras cosas fuera de lo que cubre el plan médico, o si probamos otros tratamientos, tal vez él puede sobrevivir. Es mi hijito, tiene 3 años, obviamente lo quiero proteger. Tengo 5 hijos, lo entiendo 100% porque lo haría yo también, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Vas a tu plan médico, le cuentas la situación y ellos te dicen, desafortunadamente el dinero, ¿no? Que pagamos anualmente se acabó. No hay más dinero para cubrir a tu hijo. Entonces, la persona, y he tenido casos así, donde ha dicho, pues no sé qué hacer, dejo a mi hijo morir o de alguna manera consigo el dinero. Entonces, en el caso de los casos que he investigado, la persona ha dicho, voy a conseguir el dinero y me lo voy a robar de la compañía. Eso es, entonces tengo la habilidad de racionalizar, tengo la habilidad de decir, no soy criminal, no soy una persona mala, pero voy a hacerlo, voy a hacer el robo, no voy a hacer lo que tenga que hacer
voy a malversar para cubrir una situación, ¿no?, que es digna como la de salvar a mi hijo. Créeme, sucede porque lo he investigado esa misma situación. La segunda sería presión, ¿no? Esa presión de que hablé ahora, de que necesitas dinero para un tipo de esa situación honorable, ¿no? O personas, por ejemplo, que tienen problemas de vicios, drogas, que muchas de las veces, pero no necesario siempre es tipos de vicios. Por ejemplo, puede ser personas que están casados y tienen 2 esposas, o tienen una esposa y 3 novias, o ellos, por ejemplo, están casados y la esposa le pone presión al esposo para tener ciertas cosas materiales. Todo lo que menciono no es de libro, lo menciono de casos, ¿no?, que he investigado y que he preguntado al final por qué han cometido ese tipo de fraude. Y finalmente, la oportunidad. Yo puedo tener la habilidad de racionalizar lo que necesite, puedo tener toda la presión del mundo, pero si no tengo la oportunidad de robarme el dinero porque los controles internos de la empresa, de la compañía, me lo prohíben, es bien difícil, a menos de que tenga colusión entre 2 personas. Entonces, eso es un mensaje más para las personas que crean ese tipo de control interno para proteger a su empresa, no necesariamente los auditores, los investigadores, ¿no?, los de contabilidad, porque en el tema de controles internos que reducen la oportunidad del fraude, los dueños del proceso no es los auditores, los investigadores, los de seguridad, la gerencia, los jefes, los directores de la empresa son responsables por esos controles internos. Aquí le menciono de uno de los 3, ¿no? Por ejemplo, hablando un poco más de la oportunidad, que es el tema más sensitivo, falta de controles, lo hablamos, inhabilidad para juzgar la calidad del desempeño. Esto es, por ejemplo, tienes una empresa global, tú estás basado en Washington, tienes empleados en Japón, pero nunca vas allá a visitarlos, o no tienes personas de confianza que están evaluando la situación. Y eso es muy común en empresas grandes como las que he trabajado, porque tienes lugares remotos en el mundo donde tienes, por ejemplo, plantas de construcción que nadie va allá, porque dicen, mira, ese negocio de 50 millones, 100 millones de euros en ese país, aunque es grande, no es material para la compañía, cuando la compañía es una compañía de 100 billones de dólares. Guess what? En ese negocio es donde se limpia el dinero. En ese negocio pequeño, lejos, es donde se lava el dinero y se pagan ciertos tipos de sobornos, ¿no? Hablamos ya de falla de disciplinar a los que cometen fraude, otros completamente lo ignoran, y finalmente no hay pruebas. ¿Por qué no hay pruebas? Porque la persona que comete el fraude es inteligente, sabe cómo cometer el fraude y sabe cómo cubrirse con sus huellas. Entonces, a menos que tengas investigadores experimentados que trabajan todo el día con este tipo de temas, es difícil detectar. Colusión es importante entender, hablé de eso antes, o sea, si tienes 2 personas que se juntan para hacer un paso, ¿no?, al sistema de controles internos de una compañía, puede ser el mejor investigador del mundo, puede ser Sherlock Holmes, y si no entiendes cómo colusión puede suceder entre 2 personas, y sucede muy frecuente, entonces sistemas de controles internos pues no funcionan. And then, hablando un poco de la lucha contra el fraude, 4 áreas importantes. El primero es la expectativa del castigo. Di un ejemplo antes en la charla donde hablé de la persona que comete un fraude en una empresa, hablamos ficticiamente de Coca-Cola, y le transfieren el problema a Pepsi. En las pocas empresas que diría que son de 5 a 6, 7%, donde hacen lo contrario, el fraude es bien difícil de ocurrir. ¿Por qué? Porque ellos no solamente investigan la situación, pero se lo dicen a todo el mundo. Ellos dicen, los abogados le dicen, mira, no hagas eso, señor presidente, porque especialmente en países en Latinoamérica, ¿no? Menos común en Estados Unidos, pero en países como Latinoamérica, donde dicen, no hagas eso porque vas a tener problemas legales. O sea, aunque la persona sea un criminal, haya cometido un fraude, puedes tener problemas legales de dinero específicamente. Obviamente hay otras situaciones, pero las pocas empresas que dicen, no me importa, quiero mandar el mensaje correcto,
es bien difícil que fraudes reocurran porque las personas saben que ahí no pueden robar. Lo otro es que más importante de eso es que tienes que ver las consecuencias que pasan cuando tienes que contarle a tu esposa, a tu novia, a tus padres, a tus hijos que no tienes trabajo más porque te despidieron porque robaste dinero. Que cuando pasan esos pequeños porcientos que sucede, entonces tiene un impacto bueno, ¿no? En temas de cómo las organizaciones pueden luchar en contra del fraude, obviamente tenemos el área de preventiva, que eso es el Departamento de Recursos Humanos, entrenamiento, el área de compliance, ¿no? de cumplimiento, donde desarrollan políticas y entrenamientos y charlas como esta para controlar a las personas qué es fraude y por qué ocurre y cómo puede ocurrir. Detección temprana, eso es tus auditores, ¿no? Internos en este caso, o seguridad, donde constantemente están buscando situaciones que puedan ocurrir. En empresas grandes, ¿no? Que tienen dinero, que tienen presupuestos, hay más de una función. En adición, por ejemplo, a sistemas de seguridad internos, tiene no solamente auditoría interna, pero tiene departamentos específicos de riesgos y controles internos. Que buscan posibilidades de que fraude esté ocurriendo. En situaciones más serias, investigación, proceso completo de pasar por todo el proceso de ver qué sucedió, principio a final, que es diferentes cosas, ¿no? Analizar documentos, entrevistas y cosas así. Y finalmente, dependiendo de lo que está sucediendo o lo que ha sucedido, acciones y o resoluciones legales, que en el caso de la investigación siempre se lleva a un nivel legal para ver qué quieren hacer después. Otro punto importante que es que la fuente número uno de las acusaciones no es ninguno de esos departamentos como muchas de las personas piensan, sino es sugerencias y quejas que se hace a través de canales de reportes, como mencioné, puede ser email, puede ser plataformas en la web, puede ser números que las personas llaman anónimamente o con su nombre reportan situaciones que ellos han sido testigos. Esto es importante también, hablé un poco de eso antes, que es el impacto inverso de reportar fraude, de tener un sistema de investigación. Y es que desafortunadamente estos canales, estos sistemas de investigación se usan para abusar las situaciones que han ocurrido para tener venganza o ciertas otras cosas, mayormente de tu jefe, ¿no? De los jefes que han, por ejemplo, disciplinado a ciertos empleados o no les han pagado, por ejemplo, un aumento anual o unos bonos como ellos creen que se merecían. Esto lo voy a pasar porque necesitamos un poco más tiempo, pero es básicamente 6 áreas de detección de síntomas de fraude, que son diferentes síntomas que suceden. Por ejemplo, estilos de vida extravagante, te ganas cierta cantidad de dinero, pero manejas un vehículo que vale cientos de miles de dólares, vives en una casa que es una mansión, pero no tienes ese tipo de salario. No significa que es un fraude que ocurrió, pero significa que alguien debería echar un ojo a ver qué es lo que sucedió. ¿Cómo es posible de que una persona que gana cierta cantidad de dinero vive de esa manera, viaja de esa manera y tiene esos tipos de bienes naturales? Puede ser que estás casado tal vez con un millonario, te ganaste la lotería, o puede ser que estás robando. La única manera de saberlo es si se hace algún tipo de investigación. En esta parte voy a cubrir solo un concepto y después lo abro para preguntas, y es que cuando ocurre una investigación, tiene la persona, si el grupo que está investigando, la persona, el grupo, ¿no? Que está en cargo de la investigación, tiene que hacerlo solamente si tienen causa probable. Causa probable es cuando la totalidad de las circunstancias, ¿no? De lo que ha sucedido en una balanza de probabilidad dice que es más posible de que no, obviamente porque no podemos probar algo que es negativo, pero en una balanza de probabilidades es más probable que no de que un fraude está ocurriendo por las situaciones y los síntomas de las cosas que se han reportado o que se han detectado. Edwin y Galo, creo que es todo lo que tenemos tiempo para hoy. Estamos casi en la hora. De nada, Ariel. Estaba muy interesante y creo tomar en
en cuenta bastantes puntos que se deben de considerar en el momento de que ocurra esto dentro de las organizaciones y para que lo puedan manejar de la mejor manera. Agradecemos tu exposición. Igualmente tenemos varias preguntas, así que vamos a proceder a ellas en un lapso de 10 minutos más. Vamos a darnos 10 minutos para poder responder a estas preguntas y al final nos despedimos. ¿Les parece bien? Sí, solo para mencionarle que yo tengo tiempo más de 10 minutos si quieres, no tengo problema. ¿Okay? Claro, bueno, Adelante. vamos a contestar las preguntas, de ahí ya vemos la cuestión del tiempo. Okay. Sí, señor Chávez. Sí, no, adelante con las preguntas, Galo, y después al último cierro. Listo. Entonces vamos con la primera que nos dice Gianfranco. Si estás participando en una compra de un bien importante donde van a coimar a una de las personas de las 3 que participan, a más de eso no cumplen con las condiciones, tú eres el más importante, lo rechazas y aceptas a otro que sí cumple, y luego de una semana van a buscarte a tu oficina y te regalan una caja de 6 botellas de whisky por agradecimiento. Se puede considerar un fraude o que te compraron, si lo que hiciste fue ahorrar a tu empresa o evitar la coima. La contestación es, tienes dos, ¿no? En teoría no es fraude, ¿no? No es corrupción porque es un regalo que lo podrías o no tal vez aceptar. La realidad es que la mayoría de las empresas prohíben esa situación en política por escrito. Dicen que no puedes aceptar ningún tipo de regalo y dinero en ninguna situación, excepto 1, 2 y 3. Entonces, si no está en una de esas situaciones, aunque no sea un tema ilegal de fraude, pues es despedido. Listo. Vamos con la siguiente pregunta de Rommel Chiriboga y nos dice, Ariel, ¿cómo se correlaciona el fraude con el soborno o con el acto de sobornar? El fraude tiene como lo que se llama subcapítulos, ¿no? Bueno, el español mío no es perfecto, ¿no? De diferentes áreas. Una de ellas es el área de corrupción. Entonces, corrupción en teoría es fraude. Corrupción es varias cosas. La más importante de ellas, ¿no? La más frecuente es el pago, el ofrecimiento, el pedido de que haga algún tipo de intercambio de bienes, la mayoría de las veces dinero, pero puede ser otra cosa, para obtener una ventaja que no es auténtica, ¿no? Para ti. Entonces, fraude, corrupción es fraude, ¿no? Es debajo del fraude y es diferentes cosas, ¿no? Porque hay otro tipo de corrupción que no tiene que ver nada con dinero, por ejemplo, chantaje, blackmail, esas cosas que son consideradas también. Listo. Vamos con 2 preguntas más de Rommel que nos han puesto aquí, y la siguiente es, ¿existe alguna norma ISO que aplique a la certificación de las empresas con estándares antifraude al igual que antisoborno? Sí, existen, hay certificaciones y licencias que no tengo los números exactos porque no es mi área, pero sí existen. Y otra cosa es que en los últimos más o menos 24 a 36 meses se han creado esas certificaciones específicas para la área de corrupción y de sobornos. Hace como 2 semanas también vi una específica del Instituto de Auditores Internos que no hacen investigaciones, que es relacionado al área de corrupción. Pero la contestación es sí, existen. Listo. Por ahí Roberto Gallardo nos acaba de poner ISO 37001. Creo. Ajá. Y vamos con la siguiente pregunta de Rommel igual. Dice, ¿cómo podemos hacer una guía metodológica para enfrentar y prevenir el fraude? ¿Hay puntos críticos o nudos que debamos analizar? Sí, primero es un programa holístico, ¿no? Entender cómo contratas a las personas, qué tipo de investigación haces, cómo las contratas, poniendo límites de autorizaciones, ¿no? De las personas que tienen sus trabajos. No solamente entender cuáles son los controles, pero entender que las personas entiendan sus limitaciones, ¿no? Y finalmente, cuando ocurre algo que no es correcto, tienes que enfrentarlo haciendo ya sea un tipo de revisión de controles o una investigación y llamarlo lo que es, no decir estoy haciendo una investigación, pero lo voy a llamar
no sé, un estudio de otra cosa solo para mandar un mensaje positivo, cuando tal vez mandando el mensaje negativo es mejor. Listo. Aquí vamos con otra pregunta de Diego Chávez que nos dice si las empresas u organizaciones no denuncian a la fiscalía un fraude o hecho de corrupción, ¿también son corruptos? Porque podrían transferir el problema a otras entidades. Entonces, ¿qué se debe hacer desde el punto de vista de educación, cultura y de leyes? La idea que mencioné, donde 100% de las compañías se unan y tengas CEOs honestos, en este caso, por ejemplo, yo trabajé con Edwin, ¿no? En Siemens, él tenía una política fuerte, ¿no? En estos temas de investigación y de corrupción y de investigación a sus propios empleados si era necesario. Entonces, ese es el mensaje. Esa es una parte de la contestación. La otra es, han habido casos donde compañías, por lo menos en Estados Unidos, ellos han descubierto a través de sus investigaciones que esa situación ocurrió en la otra empresa. Entonces no hay ningún tipo de límite para la que la empresa segunda recibidora del que cometió el fraude demande a la empresa que lo transfiera el problema. Ok. Vamos con la siguiente de Jorge Gómez que nos dice, ¿cómo ayuda control interno a departamento de auditoría a controlar las desviaciones o filtraciones en la empresa? Bueno, los ayuda porque es un programa, ¿no? Que dice, en una compañía bien compleja, descentralizada, ¿no? Multinacional, tienes que tener un comienzo y casi siempre el comienzo en una investigación es el programa de controles internos. Cuando investigas, es lo mismo que cuando te investiga un policía o te para un policía para darte una multa, ¿no? Por velocidad. El investigador está investigando en contra de algún tipo de proceso. Entonces, si el fraude es que sucedió ABC, lo primero que yo quiero entender, no, lo primero tal vez no, pero en el proceso es cuál era el control interno que había y por qué existía, qué era lo que estaba tratando de prevenir, y entonces ahí comienza el desarrollo del programa de investigación, porque no existe, o sea, para investigador no hay nada en el papel, como en el caso de un auditor, que ya tiene un programa preestablecido. Ok. Demil se nos dice, ¿qué piensas si una empresa recibe sumas altas de financiamiento de un fondo de inversión y son revolving? Sin embargo, no controlan los gastos de la operación, no se mide la rentabilidad, no se presenta EEFF y realizan pagos de servicios como asesorías que no son tangibles. Bueno, te digo, si la empresa es privada, es bien difícil probar que la situación que describes, que probablemente es un fraude, porque en una empresa privada donde es un dueño, por ejemplo, en una situación familiar, ellos pueden tomar las decisiones que quieran tomar. En una empresa pública no, porque en la empresa pública se rige por ciertas reglas que hay. En una situación así, por ejemplo, si yo fuera investigador en una compañía y me entero de ese tema, mínimo tendría una charla con las personas que estuvieron envueltas en la transacción para entender qué fue lo que sucedió. Pero se hace de diferentes maneras. Esa pregunta es válida porque hay casos exactamente así donde de esa es la manera que se descubren fraudes, porque hay ciertas cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, compras una investigación que yo tuve, una investigación pública, pero no menciono la empresa. O sea, compras una finca, por ejemplo, para construir una fábrica y pagas $1 millón y es así de grande, entonces después compras una finca que es así de grande, pero pagas 10 veces la cantidad. La excusa es que la finca está al lado de la otra y quieres construir una planta grande, pero en sí no es que estás lavando dinero, ¿no? Todo es un plan de compra desde el principio. Listo, gracias, Ariel. Y vamos con la siguiente pregunta de Walter Toledo, que también envía saludos al señor Chávez. Es de Perú. Saludos. Dice, buenas tardes, Ariel. ¿Qué nos sugiere para tener la certificación CFE? ¿Nos podrías comentar tu experiencia de estudio para obtener la certificación? Mira, en la certificación CFE es interesante porque, por ejemplo, cuando coges el CIA o el CPA, son 4 partes donde tú te puedes sentar a estudiar, por ejemplo, unas 300 horas más o menos por parte y puedes pasar las preguntas porque son las mismas para todo el mundo. El problema el reto, no el problema del examen CFE es que es un examen, pero el examen
tiene cierto tipo de preguntas, vamos a ver, son 500, y las preguntas son diferentes para todo el mundo. Entonces ellos tienen mucho material que tienes que aprender para coger el examen, que es diferente para todo el mundo, no es el mismo tipo de preguntas. Ahí necesitas por lo menos, yo creo, un mínimo de, te diría, como de 400 a 500 horas de estudio. Y también, si es posible económicamente, atender uno de los review courses que ellos tienen. Obviamente con lo del COVID hay muchos ahora online. El mejor es uno que tienen, donde vas, llegas el domingo por la noche, tienes el review course, lunes, martes, miércoles, y jueves por la tarde te dan el examen. Y si lo pasas, ahí mismo te hacen CFE otorgado. Claro, tienes que tener después, aparte del examen, tienes que tener tu experiencia, que creo que son 5 años ahora para obtener la certificación. Ok, listo. Vamos con la siguiente pregunta de Bolívar Venegas, que nos dice, ¿hay corrupción mutua si no se denuncia un fraude entre personas relacionadas? Y de ser así, ¿a quién hay que denunciar? Mira, no sé si la persona se refiere a personas relacionadas en un tema contable, porque eso es un concepto de contabilidad, o se está hablando en general, ¿no? Si es un tema general, no, porque nadie tiene obligación en un tema general de reportar fraude. Ahora, si estamos hablando en una transacción related person, ¿no? Que es un tema contable, sí se supone que lo hables, no solamente que lo hables, que lo reportes en los estados financieros abajo, en los footnotes. Entonces, no sé si él se refería a related persons o a personas relacionadas, ¿no? Como amigos Ok, o familiares. listo. Esas han sido las preguntas que hemos tenido en esta tarde. De igual forma, hay varios comentarios y agradecimientos dentro del chat, que también me voy a dar el tiempo de poder leerlos. Igual de Diego Chávez dice, muy interesante tu conferencia. También hay como que muy ilustrativa y explicativa. Muchas gracias. Y también interesante didáctica exposición. Entonces creo que ha sido una buena exposición por tu parte, Ariel, y agradecemos mucho tu tiempo por brindarnos este tipo de información, y también agradecer al señor Edwin Chávez de Svelten Ross Consulting por proporcionarnos este tipo de contenido para la audiencia. Por mi parte, muchas gracias. Si es que quieren decir algo más, Galo, está sí, abierto. Gracias, Galo. Muchísimas gracias, Galo, y yo quería aprovechar la oportunidad para agradecer a Ariel, obviamente, por participar en este nuevo webinar que auspicia Svetlan Ross y apoyado por las cámaras alemanas de Ecuador y de Perú. Quiero también decirles que esta charla que recibieron el día de hoy está grabada y será colgada en nuestro canal de YouTube de Svetlan Ross Consulting. En un par de días ustedes ya pueden acceder y revisar esta charla nuevamente y otras que hemos dado en el transcurso del año. También quiero decirles que definitivamente vamos a continuar con esta capacitación, con este tipo de charlas que aportan a la sociedad en diferentes temas. Es uno de los objetivos de Svetlan Ross colaborar con la educación continua, no solamente de los asociados de las cámaras donde somos socios, sino del público en general, de nuestros seguidores de las redes sociales, tanto de LinkedIn, Facebook y otras, que a propósito estuvimos de caída ayer, ya se han recuperado y esperemos continuar con el contacto con nuestros seguidores. Así que, sin más, muchísimas gracias a nombre de Svetlan Ross, saludos al Perú, a todas aquellas personas que estuvieron en la charla, saludos en Ecuador, por supuesto, hay personas de Chile, de Estados Unidos y de otros rincones de América Latina que nos siguen, son fieles seguidores de este tipo de charlas. Así que gracias, Ariel. Si quieres decir unas últimas palabras, nada más. No, gracias por invitarme, y si les interesa, Edwin, podemos hacer un programa más extenso, por ejemplo, mediodía o algo así, y entrar en a nivel más detalle. Perfecto. Tienen de todos modos ustedes nuestro email. Pueden escribirnos a contacto@svetlanross.com y enviar cualquier tipo de sugerencia, o si no, a través de la cámara alemana, que estaremos nosotros prestos a ayudarlos y darles soporte. Así que, sin más, que pasen una buena tarde. Muchísimas gracias. Gracias, Galo, y nos vemos hasta la próxima. Chao. Igualmente, Pásenlo nos bien. vemos. Hasta luego.